Saludos, señoras y señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y por dejarse acompañar. Un placer para mí una vez más estar al frente de esta transmisión que nos traslada, como pueden ustedes comprobar, hasta el corazón de Betancuria, de Fuerteventura, al santuario, la ermita santuario de Nuestra Señora de la Peña, donde en escasos minutos dará comienzo un oficio religioso en el que, como pueden ustedes comprobar, están representadas las autoridades. Por un lado, Marcelino Cerdeña Ruiz, el alcalde de Betancuria, y por supuesto que el presidente y consejero insular, por cierto, del área de turismo del Cabildo de Fuerteventura, don Blas Acosta Cabrera. Oficia y preside esta ceremonia en honor a Nuestra Señora de la Peña hasta el próximo día 2, obispo Francisco Cases. Precisamente hoy será su última misa de esta también patrona de la isla de Fuerteventura, en este caso, como ha sucedido con el Pino, como ha sucedido con los Dolores y ahora aquí en La Peña. El resto de sacerdotes participan, todos los de la isla, ya empezando con este canto de entrada. Sacerdotes entre los que está, por supuesto, el vicario general de la diócesis, don Hipólito Cabrera, además de Juan Carlos Medina, Félix Aguiar, Daniel Díaz, José María González, Vito Hondó debería estar, pero su parroquia ha requerido su presencia y no puede acompañarnos, Fernando García, y quien es el titular precisamente de Betancuria, José Luis Cabrera. Empezamos pues esta ceremonia que compartimos con ustedes y que comienza con este canto de entrada. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios, como se levantan los de la Iglesia que el Señor prometió. Vamos cantando el bien con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Yo estoy viendo al otro lado de la distancia que nos permiten los objetivos de las cámaras de televisión. Estoy viendo al otro lado de la distancia la comunidad cristiana de Fuerteventura. Yo sé que hay muchos también en Lanzarote y en Gran Canaria siguiendo esta misa gracias a esta transmisión de Televisión Canaria. Pero aquí somos pocos alrededor de la Madre. Estamos representando con algunas autoridades, los sacerdotes del arciprestazgo de la isla, estamos representando al pueblo de Dios de Canarias. Nos acercamos en este principio de curso a las tres advocaciones que tiene la misma Madre. La llamamos del Pino en Gran Canaria, de los Dolores en Lanzarote, de la Peña en Fuerteventura, a la misma Madre. Y alrededor de la misma Madre nos sentimos hijos, hijos por encargo de Jesús. Ahí tienes a mi hijo. Unidos en un solo pueblo de Dios, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que a veces mantenemos distancias que no deberíamos mantener, reconocemos que huimos de donde no tendríamos que huir, del encuentro con Jesús y del encuentro con los pobres. Lo reconocemos confiando en la misericordia de Dios.
Demos gloria a nuestro Dios. Oremos. Oh Dios, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración con María, concédenos por su intercesión entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Damos paso a la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías. Con Gadifer Saavedra. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó a su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa y me recompensaba, la custodiaba Dios. Y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Primera lectura de este profesor de religión y catequista, Gadifer Saavedra. Ahora. Entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Hija, que el Dios Altísimo te bendiga entre todas las mujeres de la tierra. Alabado sea el Señor, el Dios que creó el cielo y la tierra. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Tu esperanza permanecerá en el corazón de los hombres, que recuerdan el poder de Dios por siempre.
bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Concluye de esta manera también el Salmo responsorial. A continuación vamos a por la segunda lectura y la oración de los fieles. Serán realizadas por Alejandra Peña del Valle de Santa Inés, una señora que hasta el año pasado cantaba las coplas de la Virgen durante la procesión. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, y Simón el de Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Continúa interviniendo el coro, por cierto, compuesto por algunas personas del coro Arciprestal. Hay que destacar también la presencia de Fernando García, de Cristóbal y Diego Rodríguez, dos hermanos gemelos, sacerdotes también, que tienen sus raíces en la villa de Betancuria y que fueron pregoneros de las fiestas en el año 2010 y que se suman a este grupo de sacerdotes que ofician en este caso. Toma la palabra para la lectura del Evangelio José Luis Cabrera, el titular precisamente de la iglesia de Betancuria y también responsable, rector de la ermita y, por supuesto, santuario de la Virgen de la Peña. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. José Luis Cabrera cede la palabra ahora al señor obispo, que nos ocupará en los próximos minutos, entre otros, Queridos todos, con esta homilía. repito que cuando miro ahora esta iglesia de la Virgen de la Peña en Vega del Río Palma, estoy viendo aquí que estamos y cabemos bastantes más, ¿verdad?, como hemos visto otros años, esas gentes que se amontonaban para saludar a la Madre. Hoy estáis todos de otra forma. Os veo a través de los objetivos de la televisión, os veo. Cuando hemos tenido ya un poco de experiencia todos, los curas, el obispo y vosotros, el pueblo, porque en el tiempo de confinamiento hemos tenido que celebrar así. Ha habido mucha gente. Yo estuve celebrando la Eucaristía durante todo el tiempo de confinamiento en la capilla del obispado, en la capilla de mi piso, de donde yo vivo, una capilla pequeñita, y allá los de Radio Tamaraceite pusieron un equipo emisor que me permitió que hubiera mucha gente que seguía la misa diaria, todos los días a las 8:30. Y cuando llegó la Cuaresma, empezamos la Cuaresma con todas las celebraciones cuaresmales. Y cuando llegó la Semana Santa, hicimos todas las celebraciones de Semana Santa, como si nos encontráramos vivos
allí mismo, en aquella salita, en aquella capillita tan pequeña, cabía muchísima gente. Y yo sentía y con mi voz trataba de ponerle rostro a las personas que estaban al otro lado de la distancia. Esto nos pasa hoy. Hemos salido de esta circunstancia de ese modo. El problema que tenemos es que ese modo se convierta en una tentación. La tentación de decir, bueno, pues es igual, ¿qué más da? Nos ponemos sentados en el sofá, escuchamos la misa y yo creo que hoy la Madre nos invita a reflexionar sobre este tema. Y es el tema que estoy mandando, el mismo tema que estoy tratando en las asambleas de las 3 advocaciones de nuestra Madre, la Virgen, como patrona de cada una de las 3 islas. Y el tema es que estamos viviendo una pandemia que nos está llevando a los mismos efectos que hace la calima como fenómeno atmosférico. Aquí en Canarias sabemos muy bien lo que es la calima, sabemos las molestias que genera, a los que respiran no respiran bien, pero hay algo que sufrimos todos, respiremos bien o mal, y es que las cosas pierden todos los contornos. La calima lo emborrona todo y no nos distingue, no nos permite distinguir personas, distancias, situaciones, casas. Miras a distancia y no ves absolutamente nada, miras de cerca y a veces todo emborronado. Esto es lo que nos puede pasar con la pandemia, que las cosas fundamentales de la vida cristiana queden emborronadas, que no tengamos sentido de la distancia porque no vemos nada, que se nos olviden los problemas de la gente que no tenemos más allá de los 5 metros de distancia. Un poco como si no existiera nadie detrás de esos 5 metros. La calima espiritual hace que perdamos los pilares fundamentales del ser cristiano. La figura de Jesús se emborrona, pierde definición, pierde precisión. Parece que nos hemos distanciado de Él. La distancia social también se convierte en una distancia a Jesús. ¿Y la comunidad cristiana dónde está? Todos estamos añorando un poco el que podamos darnos besos y abrazos, sí, pero también estamos añorando, hay mucha gente que añora el que puedan ir a misa y encontrar el calor de una comunidad cristiana, pero muchos han desaparecido, algunos por miedo al contagio, pero algunos por miedo infundado, porque poniendo las condiciones necesarias es posible celebrar perfectamente, como lo estamos haciendo aquí hoy y un poquito más, también. Pero sí, la comunidad cristiana parece que también se queda como tocada por la calima espiritual. Se difumina. Y después la gran misión de los cristianos, nuestra misión con los pobres, nuestra misión con los inmigrantes, nuestra misión con los necesitados, nuestra misión en la calle de dar testimonio con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, todo esto también queda difuminado. Gracias a Dios, yo he seguido permanentemente en contacto con los responsables de Cáritas. Están respondiendo un 80% más de lo que hacían antes de la pandemia. 80% más de casos y de situaciones. Gracias a Dios, la gente está respondiendo. Lo digo porque parece como si este punto no hubiera sido tocado por la calima, y me alegro mucho. No hace nada que he hablado con el director de Cáritas. Me dice, hay respuesta. Tenemos aguante.
Tenemos margen porque hay quien responde. Y es hermoso darse cuenta de esto, de que en un momento en el que estamos perdiendo las referencias cristianas, a lo mejor esta la hemos perdido menos. Y tenemos que seguir ahí. Y podemos hacerlo en la colecta del primer domingo de cada mes, pero también lo podemos hacer ingresando nuestros donativos espontáneos en la cuenta de Cáritas, o yendo a la Cáritas parroquial y entregando como donativo. Pero los otros temas también tenemos que mirarlos. La cercanía o la distancia a Jesús. Cercanía o distancia a Jesús. ¿La figura de Jesús no ha perdido un poco sus contornos? Eso tenemos que plantearnos esta pregunta. Desde que empezó la pandemia a hoy, ¿estoy más cerca o más lejos del Señor Jesús? Y nosotros estamos viviendo en una religión en la que lo físico, lo que se ve, se toca y se oye, cuenta mucho. ¿Estamos más lejos físicamente o estamos más cerca de Jesús? ¿Podemos visitarle en el sagrario? ¿Le visitamos? ¿Podemos escuchar su palabra? ¿La escuchamos? ¿Podemos meditar lo que Él nos dice? ¿Lo hacemos? Y la comunidad cristiana lo mismo. Yo no sé, las autoridades ponen unos aforos que cuando te vas a dar cuenta en lo que se refiere a los planes de las iglesias y de los templos son absolutamente discrecionales y absolutamente sin fundamento. Pero bien, hay que recortar, recortar y recortar. En la iglesia es quizá uno de los sitios en los que se mantienen las condiciones de seguridad, de mascarilla, de distancia física. Es más, yo diría que todavía entramos más según los aforos. Es decir, que no solo es por las normas, sino por nosotros mismos, los cristianos, que hemos dejado de venir a la iglesia. Hay muchas iglesias en las que el aforo todavía permite mucho. Y cuando se amplíe el aforo todavía se podrá ir. Y eso lo tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar el calor de la comunidad, el vernos las caras, el vernos, el encontrarnos. Y tenemos que vernos ante la misión de que en la calle se note que somos cristianos, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar. La Virgen María ocupó un papel muy, muy, muy singular en un momento en el que los apóstoles tuvieron, yo diría, como una especie también de calima espiritual. Jesús murió en la cruz. Y como decían los discípulos de Maús, nosotros pensábamos que Él sería el Redentor de Israel y han pasado 3 días y aquí no se ha movido una hoja. Es decir, para los apóstoles la muerte de Jesús fue ese chaparrón que hace que todo se caiga y todo se derrumbe y toda esperanza se acabe. La figura de Jesús desaparece de sus corazones y además desaparece incluso con un sentido de culpabilidad, porque todos lo abandonaron, todos lo dejaron solo. Hasta Pedro negó expresamente ser su amigo. La figura de Jesús se perdió en el corazón de los discípulos. Tomemos la figura de Pedro. Él había sido traidor porque negó ser amigo suyo. Y él pensaba, él había dicho que Jesús era el Mesías, lo había señalado con el dedo, tú eres el Mesías. Pero para Pedro los Mesías nacen para ganar, para vencer, para dominar a los enemigos. Y ahí teníamos un Mesías que no dominaba a ningún enemigo, al revés. Era conducido, maniatado a Herodes, a Pilatos, al sumo sacerdote y condenado a la muerte en cruz. Y yo no sé si por eso o por el miedo que tenía de que el siguiente fuera él, Pedro negó ser su amigo. Después veremos a Pedro anunciando el Evangelio por todo el mundo y llegar hasta Roma y dar su vida por... ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que ha vivido
unos cuantos días con los demás apóstoles en el cenáculo. Y en el cenáculo ha tenido la presencia de la Virgen María. Lo hemos escuchado hoy en la segunda lectura. Los apóstoles y la primera comunidad se reunió en el cenáculo, se encerró bajo llave y allí rezaba pidiendo el Espíritu. Dice, y estaba allí la Madre de Jesús. La Madre de Jesús hizo mucho para recomponer en el corazón de los apóstoles, en el corazón de los discípulos, recomponer, restaurar la figura de Jesús, su Hijo. Ella se los había dado como hijos desde la cruz. Señalando a Juan le dijo, ahí tienes a tu hijo. Pero en Juan estábamos representados no solo aquellos primeros apóstoles, sino todos los cristianos de todas las generaciones. Y desde entonces todos nosotros la llamamos a ella Madre, porque Jesús nos dio a todos como hijos a la que había sido hasta entonces solo madre de él. Y nos dio a todos como madre suya. Ella fue la que se encargó de que en Pedro volviera a surgir la figura de Jesús al que él había negado. Y los demás apóstoles lo mismo. Y además pudieron completar la figura de Jesús, porque ellos del Jesús niño no sabían nada. Y María les fue contando, les contaría la Anunciación, y les contaría la huida a Egipto, y les contaría la visita al templo y aquella profecía terrible de Simeón, será signo de contradicción y a ti una espada te traspasará el alma. Y María les contaría tantas cosas de Jesús niño que ellos no conocían. Y les contaría aquella ocasión en la que en el templo de Jerusalén se perdió y le dijo a su madre, ¿por qué me buscabais? ¿Veis? María le contaría todas estas cosas e iría poniendo las piezas de Jesús en el corazón de los discípulos una a una. Y los volvería a acercar a ese Jesús al que ellos habían ido acompañando durante 3 años, parece ser, por los caminos de Palestina. Qué hermosa la misión de Jesús. Esa misma misión tiene hoy. La misión de María es acercarnos a Jesús. Ella nos entrega a Jesús y hace que nuestro corazón sea más dócil en su seguimiento, como lo fue entonces con los discípulos. Y también es ella la que recompone la comunidad. Hoy hemos encontrado una lectura en el Evangelio un poco extraña. María y sus hermanos, sus parientes, los parientes de Jesús, se acercan a ver a Jesús. Y se lo dicen, le mandan el recado, tu madre y tus hermanos están ahí fuera, quieren verte. Y Jesús parece a primera vista que les da una respuesta brusca. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirad, mis hermanos son estos, mi madre son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Yo he pensado muchas veces en ese pasaje y estoy seguro de que María no se decepcionó de esa respuesta. María no, porque María fue aprendiendo desde que Jesús era niño cuál era su sitio al lado de su hijo. Y descubrió que su hijo tenía una misión tremenda de hacer que todo el mundo fuera una sola familia. Y ella estaba ahí para ayudarlo. Y por eso esa familia pequeñita que eran José, ella y Jesús, no era más que el signo de lo que Dios quería hacer con toda la humanidad, una gran familia. Por eso ella fue recordando, cuando escuchó esta respuesta del Evangelio hoy, estos son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios, ella recordó aquella otra visita de ella buscando ansiosamente a su hijo perdido y cuando lo encuentra en el templo le dice dolorida, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Y qué responde Jesús?
¿por qué me buscabais? Yo estoy en las cosas del Padre. ¿Cuáles son las cosas del Padre para Jesús? Estas, su misión. La misión de hacer que una familia que allí era de 3, José, Jesús, María, fuera una familia extendida por todo el mundo. Y María se da cuenta. Dice el Evangelio que María guardaba todo esto en su corazón. Claro que lo guardaba. Y va tratando de comprender qué es lo que Jesús había venido a hacer en este mundo y qué es lo que Jesús quería que fuera su lugar en ese plan, en ese proyecto. Por eso, cuando Jesús le dice esto, ella va comprendiendo mejor. Estos son mi madre y mis hermanos. Mi familia no son solo José, María y yo. Mi familia somos todos. José, María, yo y todos. Y por eso cuando en la cruz su hijo le dice, ahí tienes a tu hijo, María comprende cuál es su papel. Su papel es el de ser madre de la humanidad nueva. Adán le puso a Eva el nombre de Eva porque era madre de todos los vivientes. María comprendió en la cruz que ella, en el plan de su hijo, estaba llamada a ser madre de todos los vivientes. Por eso ella recompuso a la comunidad cristiana cuando estaban dispersos, se reunieron con ella buscando la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Qué hermoso que descubramos esta misión de María, cómo María nos ayuda a redescubrir a Jesús, cómo María nos ayuda a redescubrir la comunidad cristiana, cómo María nos ayuda a abrir las puertas del cenáculo y salir a la calle a anunciar el Evangelio con nuestra palabra y nuestro ejemplo. Yo quería condensarlo todo esto en una sola frase, una frase que aparentemente no tiene más trascendencia. Nosotros, cuando no estábamos con las mascarillas, cuando no estábamos con esa distancia que nos marcan ahora las normas, pues salíamos de misa y nos juntábamos en la puerta. Todas las salidas de misa son siempre un sofocón, un encuentro de la gente, saludas, tom, pum, pum. Y cuando nos veíamos a lo largo de la semana, a veces teníamos esta expresión: nos vemos el domingo en misa. Nos vemos el domingo en misa. Casi esto sería el resumen. Nos vemos, nos reunimos, nos juntamos. Nos juntamos para escuchar a Dios, nos juntamos para celebrar la Eucaristía. Nos vemos el domingo, el día del Señor, el día del resucitado, haciendo que su palabra y su sacrificio, el de la Eucaristía, centre de verdad nuestro corazón. Y nos vemos el domingo para salir de ahí, de misa, enviados a ser testigos. Nos vemos el domingo en misa. Es una frase sin intenciones, pero que creo que condensa mucho de lo que he tratado de explicaros. María nos devuelve la figura de Jesús, nos devuelve la figura de la comunidad cristiana. María nos devuelve el impulso de la misión. Bendita sea esta Madre. Concluye su homilía el señor obispo Francisco Cases con este mensaje que ha querido compartir con todos nosotros. Continúa la ceremonia mientras nos recreamos con algunos detalles de esta maravillosa imagen de la Virgen de la Peña. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos a Dios nuestra plegaria
por las necesidades de los creyentes y de todos los hombres. Por el Papa Francisco y todos los que tienen responsabilidades en la Iglesia, para que el Espíritu Santo ilumine sus decisiones en estos tiempos difíciles, roguemos al Señor. Escuche al Señor nuestra oración. Con especial agradecimiento por tantos años al servicio de nuestra Iglesia, queremos pedir por don Francisco Cases para que el Señor le cuide, le anime y proteja en su nueva etapa vital y ministerial. Roguemos al Señor. Escuche al Señor nuestra oración. Por todos nuestros gobernantes, para que a ejemplo de María tengan un corazón sensible ante las necesidades de los más vulnerables y sepan poner recursos y remedios a su situación. Roguemos al Señor. Escuche al Señor nuestra oración. Por los inmigrantes, los parados, los mayores, los enfermos, para que encuentren el alivio y consuelo que nuestra Madre del Cielo nos ofrece en su Hijo Jesucristo, y en nuestra solidaridad y ayuda, roguemos al Señor. Escuche al Señor nuestra oración. Por todos nosotros, para que los efectos de la pandemia no enfríen nuestra fe, ni nos hagan más individualistas e insolidarios, roguemos al Señor. Escuche al Señor nuestra oración. Pidamos por toda la sociedad, por toda nuestra diócesis, pidamos especialmente por todos los agentes de pastoral, catequistas, gentes de Cáritas, gentes de liturgia, animadores de jóvenes, animadores de pastoral familiar, animadores de pastoral penitenciaria, por todos ellos, que no pierdan el entusiasmo y el vigor del testimonio cristiano. Y pidamos por nuestro obispo José, que está preparando su venida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Escúchanos y ayúdanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Con la música del coro, parte del coro arciprestal, se inicia ahora la liturgia de la Eucaristía. Recuerden cuando el sacerdote, en este caso el señor obispo, representando a Jesucristo, realiza lo mismo que él hizo y encomendó a sus discípulos en lo que se conoce como la última cena. Esta parte de la ceremonia también vigente en esta solemne ocasión, todo lo que la COVID-19 nos permite en cuanto al número de asistentes, y que por otro lado nos deja algún pequeño aspecto positivo, si es que lo hay, y es el hecho de que por primera vez, de la misma manera que sucedía en los Dolores la semana pasada, en la misa solemne, se realiza desde el interior de la ermita santuario, en aquella ocasión en Dinajo, hoy en la Vega de Río Palmas, en Betancuria, en Fuerteventura. Estas imágenes hasta hoy no habíamos podido compartirlas con ustedes por, insisto, buscar algún aspecto positivo dentro de este curioso periodo que nos ha tocado vivir. Continúa la ceremonia, seguimos escuchando el coro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por tu benignidad y por la intercesión de Santa María siempre Virgen, a la que llamamos Virgen de la Peña, nuestra ofrenda alcance a tu Iglesia el crecimiento por el número de fieles y el resplandor constante por la abundancia de las virtudes de la vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, nuestro Salvador, que nos está en el cielo y la tierra, en tu inmensa gloria, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, nuestro Salvador, bendito el que viene en el santo nombre de nuestro Señor, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, nuestro Salvador. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Peña, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, a quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza como Él nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos todos una gran paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos paz, aleluya, danos paz, aleluya, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Se dispone, como ven ustedes, el señor obispo a repartir la Eucaristía entre
los asistentes, que son pues muy pocos, como pueden ustedes observar, porque la norma así lo exige. Mientras escuchamos Este es el pan de los hijos, interpretada por parte del coro arciprestal, que precisamente pone la banda sonora a esta ceremonia solemne. Les recuerdo que estamos en directo en Televisión Canaria, en Betancuria, en la Vega del Río Palmas, exactamente, en esta ermita y santuario de Nuestra Señora de la Peña. Una ermita que recoge algunos tesoros, como por ejemplo la propia imagen de la Virgen de la Peña, una imagen que se supone fue traída a Fuerteventura por los conquistadores de Normandía ya por el siglo XV, apenas 23 centímetros y ocupando el trono que la convierte desde segunda mitad del siglo XVII en patrona de la isla de Fuerteventura. Precisamente esa devoción dio lugar a algunas expresiones literarias importantísimas y que todavía perduran en el día de hoy. Las coplas a la Virgen de la Peña, que aparecieron allá por el siglo XVIII. Mientras, por supuesto, que ocupa un lugar de privilegio indiscutiblemente importante, porque para eso es precisamente la protagonista indiscutible. Este es el altar mayor de la Virgen, donde está ella dentro de su hornacina enmarcada en un sol y que tiene una media luna a sus pies. Esta imagen, patrona de Fuerteventura, es la Virgen Santísima, Virgen de la Peña, una talla que además muestra una talla que está sentada, por cierto, y que en sus rodillas sostiene al niño, esculpida, por cierto, en alabastro, propio del estilo gótico francés del siglo XV. En ese retablo mayor, también de estilo, en este caso, rococó chinesco, con motivos vegetales. Este es el marco que está justamente rodeando a esta imagen magnífica y cautivadora, la más pequeña y una de las más antiguas del archipiélago canario. Por cierto, el sitio donde nos encontramos, esta ermita santuario, fue declarada Bien de Interés Cultural de Canarias con la categoría de monumento en el año 1985. A partir de ahí, evidentemente, lo que nos ocupa es una realidad en la que no podía faltar también esta ceremonia importante dentro del marco de unas fiestas que este año, como saben ustedes, no pueden celebrarse. En esas fiestas y con esas coplas a las que hacía referencia relativas a la Virgen de la Peña, hay que destacar la figura de quien nos ha acompañado en la segunda lectura y también en la oración de los fieles, Alejandra Peña, que, como les indiqué hace algunos minutos, es una señora del Valle de Santa Inés y que hasta el año pasado, no ha podido, cantaba las coplas de la Virgen de la Peña durante la procesión que tiene lugar, por ejemplo, cuando concluye una ceremonia como esta y que este año evidentemente no puede celebrarse. Además de esto, como les comentaba, hay algunos otros aspectos a destacar dentro de esta ermita santuario, que consta de una sola nave, como han ustedes podido comprobar, y en la que destaca una fachada que ahora no podemos disfrutar, pero sí que destacamos el hecho de que es de corte clásico, que está realizada en cantería. Esto es importante porque este es un elemento poco frecuente en las iglesias de la isla de Fuerteventura. Destaca el arco de medio punto, flanqueado por sendos plintos decorados con casetones, capiteles compuestos que acogen el frontón con el tímpano vacío. Lo importante es que destaca en su interior la imagen de la Virgen, por supuesto, y además las imágenes del Cristo crucificado y en los laterales los altares de San Lorenzo, de Santa Lucía y de San Sebastián. Y por supuesto, este retablo que no tiene desperdicio en cuanto a detalles y que, por cierto, junto con el resto de la decoración floreada, como pueden ustedes ver, y magnífica para esta ocasión, hace que la Virgen de la Peña tenga un cierto resplandor y destaque por encima, con su color blanco, por encima de ese entorno que la arropa y que nos permite Televisión Canaria disfrutar en directo. Ahí están todos los sacerdotes y, por supuesto, el señor obispo, que, como digo, concluirá con la ceremonia de hoy, la que oficialmente sea su última participación como obispo en esta misa solemne, en este caso a Nuestra Señora de la Peña, que ha contado y que sigue contando con el coro arciprestal, por lo menos una pequeña representación, mientras las autoridades, ahí vemos al presidente del Cabildo y también al alcalde de Betancuria,
también muy atentos en ese lugar que les corresponde. Después de recibir tu ayuda, Señor, en este sacramento, al celebrar la memoria de Santa María Virgen, Virgen de la Peña, Reina de los Apóstoles, te pedimos que, perseverando en el cumplimiento de tu voluntad y en el servicio a los demás, tu pueblo avance siempre hacia la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, queridas autoridades, por estar aquí. Que esta bendición sirva de manera especial a todos los habitantes de Betancuria y a todos los habitantes de Fuerteventura, que se acogen al patronazgo de esta advocación de la Madre. Y a todos, el Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Ahora tendríamos que, ¿no?, darle el beso a la Virgen, lavar la imagen de la Virgen con colonia. Todo eso lo añoramos hoy, todo eso lo añoramos, como lo añoramos los besos y los abrazos en nuestros saludos. Pero hay una cosa que siempre podemos hacer, que fue una de las primeras catequesis cristianas que nos enseñaron los papás: mandar besos volaos. Ya saben lo que es, ¿verdad? Se besa uno la mano y hace... y el beso llega a la Virgen. Por eso hoy no besaremos la imagen de la Virgen, no la lavaremos con colonia, pero la de besos volados, que desde aquí o desde vuestra casa, los que estáis siguiendo la transmisión por televisión, podéis mandar la de besos volados que la Virgen de la Peña hoy podrá recibir. A continuación, Juan Carlos Medina, arcipreste de Fuerteventura, como tradicionalmente lo hace. Hipólito Cabrera dirigiéndose a nosotros. Sí, queremos que él, que es su despedida hoy de esta comunidad parroquial y de esta isla, como obispo de esta diócesis. Como bien nos decía él antes, el nuevo obispo, don José, está preparando su venida, que llegará próxima, inmediata. Tanto el señor cura párroco como el señor arcipreste quieren tener algunas palabras hoy de gratitud al señor obispo por estos casi 15 años que ha estado como pastor de esta nuestra diócesis y como pastor también de esta porción de tierra de iglesia que peregrina aquí en esta isla tan bonita que es Fuerteventura. El gesto del señor cura párroco quiere ser ese gesto de, al no poder besar hoy la Virgen, que la Virgen esté también no solo en su corazón, sino también en sus manos. Pues ya lo han escuchado ustedes. Esto toma la palabra José Luis Cabrera. Nuestro obispo de la imagen de nuestra querida Virgen de la Peña, que como ya hemos dicho cada año, él nos hacía el regalo a todos los que vivimos en esta isla de poder besarla. Hoy le entregamos la imagen, que él la lleve y la tenga y nos recuerde siempre a esta isla y a todos los majoreros y a nuestra querida Virgen de la Peña. Pues ya lo escuchan ustedes, con aplauso incluido, le hacen entrega de esta pequeña imagen de la Virgen de la Peña al señor obispo Francisco Casas, que una vez más se emociona, evidentemente. Juan Carlos, como arcipreste, que coordina un poquito toda la tarea pastoral también en esta isla y que en el fondo es el que recibe siempre al obispo cuando viene, porque su casa es el lugar de encuentro del señor obispo cuando está en esta isla. Quiere también agradecer en nombre de todos los majoreros al señor obispo todo su trabajo y toda su tarea entre nosotros. Juan Carlos Medina, arcipreste de Fuerteventura. Buenos días, un saludo a todos los que participan de la Eucaristía aquí en este santuario y a través de la televisión. Estimado don Francisco, en nombre de la Iglesia en Fuerteventura, permítame dirigirle palabras de despedida y agradecimiento por estos casi 15 años como pastor entre nosotros. Tal vez lo importante no son los años, el tiempo, sino la intensidad con la que se vive la vida, el don del ministerio confiado por el Señor. Eso es lo que queremos agradecer.
Damos gracias al Señor por su ministerio episcopal entre nosotros y que ha ejercido de manera especial con su deseo de estar presente en las distintas comunidades parroquiales de la isla, así como los encuentros arciprestales. Una presencia como pastor para animar el trabajo pastoral, la misión de los laicos, religiosas, sacerdotes de la isla. Ha estado en todo momento alentándonos en el compromiso misionero y acompañándonos también en la vida espiritual. Llegó usted a esta diócesis y se encontró con un pueblo que le acogió con corazón abierto, mostrándole siempre el cariño como pastor allí donde usted ha estado. Por su parte, usted se ha dejado querer, se ha dejado robar el corazón. Este cariño que ha encontrado entre el pueblo majorero es el que usted se lleva y seguro que nunca olvidará. Sin duda que es el mejor regalo que un pastor se puede llevar en su corazón y que nada ni nadie le podrá robar. Acoja estas palabras de agradecimiento y despedida en nombre de los laicos, religiosas, sacerdotes y personas de buena voluntad de esta isla de Fuerteventura. Seguiremos pidiendo por usted, convencidos de que usted lo hará por nosotros porque ya nos lleva en su corazón. Que en todo momento experimente lo que cantamos en la copla en este día, nuestra Madre. Virgen de la Peña, Reina y Soberana, dadme vuestro auxilio, no se pierda mi alma. Señor Obispo, que sienta usted el maternal auxilio de nuestra Madre, Nuestra Señora, la Virgen de la Peña. Gracias. Palabras de Juan Carlos Medina, arcipreste de Fuerteventura, que ha recordado el estribillo más querido por esta localidad. Habla el señor obispo. Cuando habla el corazón, pues hay que dejarle que habla. También cuántas cosas diría y cuántas cosas os he dicho a lo largo de estos casi 15 años. Ahora se resumen muy fácilmente. Gracias a todos. Se emociona Francisco Cáceres, no podía ser de otra manera. Seguimos escuchándolo, a ver si es capaz de hacer También perdón a todos. También pido perdón a todos, porque no siempre lo he dejado así escrito en la primera homilía de las vírgenes del principio de curso, que son estas, lo he dejado así escrito. No siempre supe, no siempre quise, no siempre pude hacer el bien. Sé que me perdonan. Gracias y hasta siempre. Con estas palabras concluye prácticamente la ceremonia. Cuando a la Virgen es el momento de los besos morados. Podemos irnos en paz. Con las coplas a la Virgen de la Peña, interpretada por esta digna representación del coro arciprestal, con el mensaje de Virgen de la Peña, Reina y Soberana, dame tu auxilio, no se pierda mi alma. Estas coplas que cuentan la historia de su aparición, la historia de capítulos como la de la legendaria Mora Loca, que un buen día se coló en esta ermita y la tiró al suelo, a la imagen, y de ahí que le falte un brazo a
la imagen del niño y la cabecita que tiene no sea la original, sino una que se pegó a posteriori, y que esto además justificara el hecho de que la Virgen de Lepeña tenga los ojos cerrados para no ver cómo se dañaba a su hijo en este caso. Bueno, pues una de esas leyendas e historias se cuentan en estas coplas a la Virgen que hoy, por suerte, con Televisión Canaria podemos disfrutar una vez más. Por nuestra parte, poco más que añadir, salvo desearles lo mejor, recordarles que mañana estaremos precisamente en Fuerteventura con el Viva Canarias a partir de las 6 de la tarde en directo para revivir estas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Peña. Desde Betancuria, desde Fuerteventura, muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes.